Andy, desnudo, solo quería probar algo nuevo, pero sin querer provocó que su novia casi quedara paralítica. Andy y Jack acudieron al lugar tras recibir la llamada de emergencia. Lisa estaba envuelta en una sábana, inmóvil en un rincón del baño, con una cantidad alarmante de sangre en el suelo. Los paramédicos descubrieron que el soporte de la ducha se había clavado directamente en su columna vertebral. Este fue sin duda el accidente erótico más peligroso. Para salvarla, los bomberos decidieron cortar el soporte con una sierra y llevarla al hospital. Pero Lisa se asustó mucho al oír la sierra y preguntó si podían sacarle el soporte directamente. El subjefe le explicó que el soporte tenía forma de gancho y estaba fijado a la pared. Si lo sacaban a la fuerza, el dolor de cintura podría agravarse y afectar a todo el cuerpo, por lo que tenían que hacerlo así. Lisa no tuvo más remedio que aceptar este método de rescate. Sin embargo, al ver la sierra, no pudo controlar su miedo. Los paramédicos se dieron cuenta de su inquietud y rápidamente la abrazaron para que se apoyara en ellos. Cuando los paramédicos la abrazaron, Lisa se sintió como si hubiera encontrado un refugio humano. Durante todo el proceso, Lisa solo sintió una ligera vibración. Rápidamente, la estructura fue cortada y Lisa quedó libre. Afortunadamente, tras el rescate, podía caminar un poco y no había sufrido daños en la columna vertebral. Los paramédicos trajeron vendas para fijar el soporte y vendarla, y luego la ayudaron con cuidado a tumbarse de lado en la camilla. Andy comprendió que en los momentos de pasión hay que mantener la cabeza fría, o la ambulancia podría convertirse en la tercera persona en la cita. Mientras el juego en el baño se convertía en un viaje a urgencias, otro juego aún más peligroso se desarrollaba en el metro. Un niño pequeño no dejaba de toser. Cuando los bomberos vieron la etiqueta Basran en el equipaje, se pusieron más pálidos que al ver a su exnovia. Acababan de regresar de Basran, donde se había declarado un brote de gripe aviar. Maya entró en pánico. Se quitó los guantes más rápido que a un novio infiel y se puso en contacto con el Centro de Control de Enfermedades. Los expertos del centro respondieron que se trataba de un nuevo virus de la gripe aviar, muy contagioso y que se transmitía por el aire. Aunque el centro ya había creado un equipo especial, tardarían al menos 30 minutos en llegar. Mientras tanto, Maya y Jack debían asegurarse de que los pasajeros del vagón del metro permanecieran aislados. Sin embargo, solo eran 2 personas, y mantener a un grupo de personas quietas y sin correr era una tarea imposible. Como era de esperar, un hombre trajeado no pudo quedarse quieto y preguntó a los bomberos por qué habían apagado el aire acondicionado, y no les dejaban bajar. El resto de pasajeros también se agitaron y Maya, impotente, tuvo que contarles la verdad. Por lo tanto, debían proceder a un aislamiento de emergencia y apagar el aire acondicionado para evitar que el virus se propagara por el aire al exterior. Aunque Maya tapó inmediatamente la boca de la anciana con una mascarilla, sus palabras provocaron el pánico entre los pasajeros. El hombre trajeado siguió echando leña al fuego diciendo que el chico había estado tosiendo y escupiendo sangre. El hombre trajeado incitó a los pasajeros a huir de la cuarentena, diciendo: «Este chico está tosiendo sangre. ¿Queréis morir con él?». Todos los que le escuchaban estaban muy asustados y, viendo que era el momento oportuno, el hombre trajeado incitó a todos a bajar del tren. En un instante, el vagón se sumió en el caos y los pasajeros siguieron al hombre trajeado hacia la salida. Jack se interpuso en la puerta, pero era solo y no podía detener a esa multitud enloquecida. Al ver que la situación estaba a punto de descontrolarse, de repente, Maya contraatacó con un argumento moral: «Si salís, contagiaréis a vuestras familias y seréis los responsables de la extinción de vuestros clanes». En ese momento, los alborotadores recuperaron la cordura y volvieron a sentarse en silencio en sus asientos. El hombre trajeado, como un gato al que le han pisado la cola, tuvo que fingir docilidad. Al ver la situación, los 2 bomberos respiraron aliviados. Por suerte, todos eran personas civilizadas. De lo contrario, no sabrían cómo haber acabado con aquello. Sin embargo, la calma no duró mucho. Un hombre vestido con una camisa a cuadros empezó a toser y, acto seguido, vomitó sangre y se desmayó en el suelo. Resultó que no había un solo foco de contagio en el vagón. El hombre de la camisa a cuadros también había estado en Baslan. En ese momento, sufrió un síndrome de dificultad respiratoria aguda debido a la falta de oxígeno, lo que le provocó una arritmia cardíaca. Tras una intensa reanimación y la administración de lidocaína, sus síntomas finalmente remitieron. Los bomberos dieron un suspiro de alivio y rezaron para que no ocurriera ningún otro incidente en los siguientes minutos. Sin embargo, lo que más temían acabó sucediendo: el niño que tosía empeoró y también se desplomó en el suelo. Maya y Jack se apresuraron a acudir en su ayuda. Por el color de las encías del niño, dedujeron que su presión arterial estaba bajando. No se atrevieron a perder ni un segundo y se apresuraron a reanimarlo. Pero, inesperadamente, mientras estaban concentrados en salvar al niño, el hombre de traje volvió a moverse. No quería morir junto con ese grupo de personas y estaba decidido a salir de ese ataúd metálico. Mientras estaban ocupados salvando al niño, no pudieron hacer nada para detener a ese elemento perturbador. De repente, el guardia de seguridad del metro le dio una descarga eléctrica y lo derribó. En ese momento, el guardia se sintió muy satisfecho, pero al segundo siguiente, su satisfacción se esfumó. El hombre del traje había caído al suelo y su cuello se retorcía de forma anómala. El guardia entró en pánico. «Parece que me he metido en un lío», pensó Jack. Se apresuró a ir a ver cómo estaba el hombre del traje y descubrió que tenía arritmia cardíaca. Le pidió a Maya que le trajera lidocaína, pero Maya le dijo que ya la había usado para tratar al hombre de la camisa a cuadros. Al oír esto, el guardia se echó a sudar frío. «Estoy perdido. He matado a alguien». Jack lo tranquilizó con unas palabras y se dispuso a ir a la ambulancia a buscar la medicina, pero Maya lo detuvo.
ya que no podían violar las normas de aislamiento. Jack sabía muy bien que sin medicamentos el hombre del traje moriría sin duda. Puso sus esperanzas en el centro de control de enfermedades, pero la respuesta fue que tardarían 10 minutos en llegar. Lo peor era que el hombre del traje no aguantaría tanto tiempo. Justo en ese momento, a Maya se le ocurrió una idea, con tantos pasajeros. Quizá alguno llevara consigo algún medicamento que pudiera salvarle la vida, así que pidió a todos que sacaran los medicamentos que llevaban encima para que ella los revisara. Mientras Maya buscaba los medicamentos, el hombre del traje dejó de respirar. Los guardias llamaron a Jack para que acudiera a salvarlo. Pero, por desgracia, en ese mismo momento, el hombre de la camisa a cuadros también dejó de respirar y necesitaba que Jack acudiera rápidamente para salvarlo. Jack estaba desesperado. El chico que estaba a su cargo aún no estaba fuera de peligro y no podía alejarse. Jack estaba a punto de volverse loco. ¿Qué podía hacer para salvar a todos? Bajo una enorme presión, Jack tuvo una idea audaz. Quería que este grupo de personas sin formación participara en el rescate. Y todos se levantaron y se pusieron manos a la obra. Sabían que ante una epidemia tan terrible debían permanecer unidos. Jack pidió a un pasajero que abriera el botiquín de primeros auxilios y buscara el respirador. Y luego se lo lanzó a la mujer de rojo para que siguiera sus instrucciones y ayudara al hombre del traje a cuadros a respirar. Luego se volvió y le pidió al padre del niño que buscara cualquier cosa que dijera dopamina. Todos, bajo la dirección de los dos bomberos, se pusieron rápidamente a trabajar para salvar a los heridos. Mientras tanto, Maya, después de revisar todos los frascos de medicamentos que le había pasado la señora, finalmente encontró el amiodarona. Inmediatamente le pidió a la señora que sacara 2 pastillas y se las metió en la boca al hombre del traje. Al mirar al niño, vio que tenía muy poco volumen sanguíneo y necesitaba una transfusión urgente. Así que el padre se arremangó y se convirtió en donante improvisado. Mientras tanto, el hombre de la camisa a cuadros se encontraba en un punto crítico, ya que no conseguía que el aire entrara. Al ver la gravedad de la situación, la mujer de rojo, sin importarle el riesgo de contagio, le practicó la respiración artificial a este desconocido. Su arriesgada maniobra no fue en vano y, finalmente, el pecho del hombre de la camisa a cuadros comenzó a subir y bajar. Al mismo tiempo, bajo los efectos de los medicamentos, el hombre del traje volvió en sí, insultó y dijo que los demandaría a todos. Pero ¿qué más daba? Lo importante era que no hubiera habido víctimas mortales. Al poco rato, el niño también se despertó. Así, los tres salieron del peligro. Hasta ese momento, Maya y Jack pudieron estar completamente tranquilos. Justo en ese momento, llegaron buenas noticias del Centro de Control de Enfermedades. Habían llegado a la estación de metro y habían establecido una zona de aislamiento en el exterior. Tras ser examinados, Maya y Jack no habían sido infectados, y los pacientes del vagón, tras recibir la vacuna, empezaron a mejorar. En ese momento, ambos sintieron una alegría indescriptible por haber escapado de la muerte. En realidad, en el vagón también habían temido por sus vidas. Pero, como bomberos, eran conscientes de su deber. No solo ocultaron muy bien sus emociones, sino que también controlaron de manera excelente el brote y salvaron 3 vidas en un momento de peligro, mientras los seres humanos se sospechaban unos a otros en un espacio cerrado. En las alcantarillas de la ciudad se libraba una lucha por la supervivencia aún más primitiva. El niño se escapó de casa y se encontró con la policía Lisa. Sin embargo, al ver el color de su piel, el niño se asustó y echó a correr. Lisa intentó detenerlo, pero lo acorraló y lo empujó hacia una salida sin salida. El chico, presa del pánico, se lanza a las alcantarillas y la corriente lo arrastra en un instante. Lisa pide ayuda y los bomberos acuden rápidamente al lugar. El capitán Mike deduce la ruta que puede haber seguido el niño basándose en la dirección y velocidad de la corriente y el mapa de alcantarillado. A continuación, envía a los bomberos a inspeccionar todas las alcantarillas del trayecto. Por fin, sus esfuerzos dan resultado, encuentran la huella de la mano del niño en la pared de una alcantarilla. Con esta valiosa pista, localizaron la boca de alcantarilla por donde había pasado el niño. Todos se subieron al camión de bomberos y se dirigieron rápidamente al lugar. El jefe pidió a Maya que se pusiera el equipo y se preparara para bajar a rescatar al niño. Pero, inesperadamente, el equipo falló, no había oxígeno en la máscara. El jefe, pensando en la seguridad de sus compañeros, exigió que se cambiara el equipo de oxígeno. Justo cuando se daban la vuelta, se oyó la voz del niño pidiendo ayuda desde la alcantarilla. Y lo que menos esperaban era que Andy saltara sin equipo. En la alcantarilla, Andy intentó agarrar al niño, pero la corriente le hizo perder el equilibrio y, cuando logró salir del agua, el niño había desaparecido. Ahora no solo no habían salvado al niño, sino que sus compañeros tenían que perder más tiempo rescatando a Andy. El salto de Andy había elevado la dificultad de la operación de difícil a imposible. Por suerte, los compañeros que se quedaron en la oficina eran muy competentes. Consultaron el mapa y rápidamente localizaron el siguiente punto de interceptación, que también sería su última oportunidad de rescate. Bajo el mando del capitán, todos se desplazaron rápidamente, pero cuando llegaron al lugar, se quedaron atónitos ante la escena que se les presentó. ¿Cómo iban a bajar a rescatar a alguien con una boca de alcantarilla tan pequeña? El tiempo apremiaba, así que el capitán ordenó que trajeran un taladro manual para ampliar la boca de alcantarilla. Jack miró la estrecha boca del pozo y de repente se le ocurrió una idea audaz. Dijo, ¿y si dejamos que el niño suba solo? Sus palabras despertaron a los demás. Maya fue inmediatamente a buscar un salvavidas y lo lanzó al alcantarillado. En ese momento,
El niño se aferraba a una pequeña barra de acero abandonada para no ser arrastrado por la corriente. Los bomberos le dijeron que soltara la barra y se agarrara al salvavidas. Pero el niño estaba muy asustado y no se atrevía a soltarla. En ese momento, el padre del niño llegó y lo animó a ser valiente por su madre, que estaba gravemente enferma. Resultó que la madre del niño estaba gravemente enferma y a punto de morir. Él no podía aceptar esa terrible realidad, por lo que se había escapado de casa. Finalmente, la fe del niño en su madre venció al miedo. Nadó contra la fuerte corriente y, con un gran esfuerzo, consiguió agarrarse al salvavidas. En el momento en que pisó tierra firme, ni siquiera podía creer que lo hubiera conseguido. A su alrededor se escucharon aplausos entusiastas. Al ver a padre e hijo abrazados con fuerza, Andy sintió que le quitaban un peso de encima, mientras una joven vida luchaba en la oscuridad. Cuando los servicios de emergencia se enfrentan a fallos del sistema, una persona mayor se encuentra en una situación de vida o muerte por un descuido cotidiano. El anciano quería matarse mientras iba al baño. Su nieto se había comido sus medicamentos contra el coronavirus y ahora yacía inconsciente en el suelo. Los paramédicos que llegaron se llevaron la caja de medicamentos y le preguntaron cuánto había tomado. El anciano quería morir para expiar su culpa. Los paramédicos no perdieron tiempo. Tomaron medidas de emergencia y lo subieron a la ambulancia para llevarlo al hospital, aunque solo estaban a 6 minutos del hospital más cercano. La respiración del niño era cada vez más débil. Sin embargo, a pesar de que no había mucho tráfico y la carretera estaba bastante despejada, y de que la sirena de la ambulancia resonaba por todas partes, algunos conductores parecían no oírla y adelantaban y bloqueaban el paso. Billit tocaba el claxon con impaciencia, tras conseguir sortear los vehículos que le estorbaban. Billit aceleró para recuperar el tiempo perdido. Pero la velocidad era excesiva y, al pasar por un bache, el vehículo sufrió una fuerte sacudida. A continuación, la ambulancia se caló. Billit no tuvo más remedio que ponerse en contacto con el centro de coordinación para pedir refuerzos. Pero, debido al atasco, tardarían al menos 20 minutos en llegar. Y justo en ese momento, el niño dejó de respirar, no había tiempo. Billit no tuvo más remedio que salir del coche y preparar un último recurso, intentar arreglar la ambulancia. Abrió el capó, pero las complejas piezas que vio le dejaron completamente desconcertado. Por suerte, encontró una pieza suelta y se apresuró a colocarla en la ranura adyacente. Pero era un profano en la materia y, por más que lo intentaba, no conseguía encajarla. En su nerviosismo, sacó el intercomunicador y empezó a golpear la ranura con fuerza. No estaba seguro de si lo estaba haciendo bien, pero en ese momento solo podía rezar por un milagro. Volvió al coche y lo arrancó de nuevo. Y para su sorpresa, funcionó. Finalmente, el niño fue trasladado al hospital a tiempo. Cuando los medios de rescate tradicionales fallan, Emma, de 13 años, está creando formas más locas de pedir ayuda. La niña de 13 años Emma destrozó la mitad de la estación de bomberos en su primer viaje en coche, con pérdidas directas de 50 millones. Emma chocó contra un camión de bomberos y una ambulancia y, de paso, torció un pilar. Pero cuando los bomberos se enteraron de su situación, no solo no la culparon, sino que le preguntaron con preocupación si estaba herida. Emma estaba muy asustada y se apresuró a decir que lo había hecho por una buena razón. Su madre había sufrido un ataque epiléptico y ella no sabía qué hacer, por lo que decidió conducir hasta la estación de bomberos para pedir ayuda. Sin embargo, en un momento de nervios, confundió el acelerador con el freno, lo que provocó el accidente. A pesar de lo emocionante del incidente, Emma consiguió llevar a su madre sana y salva a su destino. Los bomberos no dudaron y se apresuraron a organizar el rescate. Pero entonces surgió un problema. La ambulancia había sido arrastrada por Emma y no podían llevar a la mujer al hospital. ¿Qué podían hacer? No les quedó más remedio que llamar a una ambulancia privada. Pero el problema era que tardaría 8 minutos en llegar. Mientras tanto, la madre de Emma seguía convulsionando sin parar. Los bomberos no tuvieron más remedio que sacarla de la furgoneta para prepararla para una infusión y aliviar sus síntomas. Sin embargo, cuando por fin lograron sacarla, se dieron cuenta de que la paciente se movía demasiado y era imposible colocarle la vía intravenosa. No tuvieron más remedio que entre los 4 sujetar a la mujer para poder administrarle la vía intravenosa. Mientras tanto, bajo las órdenes del jefe, los bomberos utilizaron puntales para fijar los pilares que se habían torcido por el choque. Así evitaron que se derrumbara el parque de bomberos. Poco después, la ambulancia privada llegó al lugar para trasladar a la mujer al hospital. Sin embargo, justo en ese momento, la mujer, que se había estabilizado, volvió a sufrir convulsiones, esta vez más graves que antes. Los bomberos, al ver esto, se dispusieron a aumentar la dosis de suero, pero la mujer, con un movimiento brusco, se arrancó el gotero del cuello. El hospital dijo que no se atrevía a aceptar a la paciente en ese estado, ya que si se dañaban los instrumentos del coche, tendrían que pagar una indemnización. No había otra opción. Para calmar a la mujer lo antes posible, los bomberos tuvieron que recurrir a su último recurso. Se trataba de perforar la pierna de la mujer con un taladro eléctrico y administrarle la infusión directamente en la médula ósea, dado que este método es extremadamente cruel y causa un dolor infinito al paciente. Los bomberos no se atrevieron a utilizarlo fácilmente, pero en ese momento no tenían otra opción. Para evitar que la mujer se moviera y aumentara su dolor, tuvieron que desplegar a 5 bomberos para inmovilizarla. Gracias a la destreza de los bomberos, todo salió bien. Con la administración de los medicamentos, la mujer finalmente dejó de tener convulsiones y todos respiraron aliviados. Sin embargo, justo cuando habían resuelto el problema más grave,
Surgió otro. Resulta que Emma había visto la cruel escena de la perforación y la inyección. Pensó que su madre estaba sufriendo tanto porque tenía que criarla sola, enferma y débil, lo que le provocaba un estrés excesivo y le provocaba ataques epilépticos. Para escapar de la realidad, se encerró en la sala de descanso, pensando que así no tendría que enfrentarse a la verdad. Andy se quedó impactado por su comportamiento y le dijo que solo estaba huyendo de la realidad. Pero, como bombero, sabía que no podía herir el frágil corazón de la niña, así que solo pudo persuadirla con ternura para que abriera la puerta. Pero Emma se negaba rotundamente, como una mula testaruda. Andy se quedó sin palabras. Pero, inesperadamente, en ese momento, Emma dio un vuelco a los ojos y cayó al suelo, desesperado por salvarla. Andy solo pudo coger el extintor y romper el cristal de su propia estación de bomberos. Gracias al brazalete médico que llevaba Emma, supo que padecía diabetes y, tras medirle el nivel de azúcar, le diagnosticó hipoglucemia. Andy se apresuró a inyectarle glucosa. Al poco rato, Emma finalmente recuperó la conciencia, pero él aún no sabía que el desastre que Emma había provocado estaba lejos de haber terminado. Resulta que la madre de Emma, para mayor comodidad, había instalado ilegalmente una bombona de gas en la caravana. Al limpiar los restos del accidente, los bomberos cortaron accidentalmente la tubería de gas. Se produjo una fuga de gas y, por desgracia, el móvil, que había quedado gravemente dañado por el accidente, empezó a echar chispas. Así, la ya convulsa estación de bomberos se enfrentó a otro golpe duro. Menos mal que se trataba de una estación de bomberos. El personal y los extintores estaban a mano. Los bomberos no tuvieron más remedio que ponerse manos a la obra y empezar a apagar el fuego. Mientras tanto, Emma seguía angustiada por lo que le había pasado a su madre. Andy le dijo que no era culpa suya y que lo único que debía hacer era ir al hospital y cuidar de su madre. Finalmente, estas palabras conmovieron a Emma. Esa noche, los bomberos experimentaron la triple satisfacción profesional de ser médicos de urgencias, equipo de demolición y psicólogos, mientras los humanos se afanaban en medio del desastre. La naturaleza mostraba su poder destructivo más despiadado. En Los Ángeles se desató un gran incendio forestal. No se esperaban que el fuego llegara tan cerca, pero este anciano se negaba a irse. Los bomberos estaban sorprendidos. Un anciano estaba dispuesto a arriesgar su vida por un gato, pero viendo la actitud firme del anciano, Jake solo pudo prometerle que juraría con su vida que encontraría al gato. Al ver el rostro honesto y bondadoso de Jake, el anciano finalmente se dejó convencer. Los bomberos pensaban que un anciano así era una excepción, alguien que no temía a la muerte, pero los dos ancianos que vinieron a continuación eran los verdaderos valientes. A pesar de que el incendio forestal ya les llegaba por la cabeza, no se mostraron nerviosos y dijeron que los forasteros de Seattle estaban exagerando. Llevaban 80 años viviendo allí y casi cada 10 años había un incendio forestal, pero todos habían sido falsas alarmas. Estoy seguro de que esta vez también será un problema menor. El anciano lo dijo con tanta convicción que dejó boquiabiertos a los bomberos que tenía delante. Sin embargo, pronto se llevó una sorpresa. Una lluvia de cenizas cayó del cielo y le quemó la ropa, dejándole un agujero. El anciano se quedó atónito. Nunca había visto algo así en todos los años que llevaba allí. Al ver que las chispas eran cada vez más numerosas, el anciano solo pudo pedir ayuda a los bomberos para apagar el fuego. Los bomberos de Seattle nunca habían visto algo así y no entendían cómo un incendio forestal a miles de kilómetros de distancia podía llegar hasta allí. Al levantar la vista, vieron que en solo un minuto el incendio se había acercado repentinamente. Resultó que el viento había cambiado de dirección y había empujado el fuego hacia allí. En ese momento, el anciano comenzó a entrar en pánico. Este incendio forestal superaba con creces su imaginación. Sin embargo, el centro de control informó de que todas las vías de escape estaban cubiertas por el fuego. Busquen un lugar cercano donde refugiarse. Al oír la noticia, la anciana se asustó y empezó a regañar al anciano por su imprudencia. De repente, le empezó a sangrar la nariz y le volvió a dar el asma que no había padecido en años. El anciano, muy preocupado, la ayudó a entrar en la casa para que descansara. Teniendo en cuenta que el fuego se acercaba rápidamente, el anciano tuvo que salir a limpiar los arbustos que rodeaban la casa. Sin embargo, para su sorpresa, la cortadora de césped, que siempre había funcionado bien, se averió en ese momento. Por suerte, los bomberos que patrullaban la zona escucharon los gritos. Pensaban que el anciano sería rescatado rápidamente. Pero, por desgracia, el pueblo estaba rodeado por los incendios forestales de Los Ángeles y los equipos médicos no podían entrar. Las heridas del anciano eran muy profundas y, aunque los bomberos intentaron detener la hemorragia con vendas, no sirvió de mucho. En poco tiempo, entró en coma por la pérdida de sangre en ese momento. Maya dijo que podía correr a buscar herramientas para desmontar la máquina y rescatar al anciano. Pero Deke dijo que no había tiempo. El anciano ya estaba en estado de shock y, para cuando volvieran con las herramientas y desmontaran la máquina, probablemente ya habría fallecido. Los dos compañeros estaban muy preocupados. ¿Qué hacemos entonces? Deke dijo que, para detener la hemorragia de inmediato, podían cortarle la mano por la muñeca. Era la única forma de salvarle la vida. Maya le gritó que estaba loco. Al fin y al cabo, solo eran bomberos. Según las normas, solo podían proporcionar cuidados paliativos y llevar a la persona al hospital en perfectas condiciones. Pero en ese momento estaban rodeados por el incendio forestal. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendrían que esperar para salir de allí? Al ver que la vida del anciano pendía de un hilo, Jake y Maya, sin otra opción, aceptaron amputarle la mano. Como los huesos de la mano del anciano ya estaban rotos, solo había que cortar los tendones que la unían. Rápidamente, el anciano fue salvado y, tal y como había dicho Deke,
La hemorragia se detuvo. Salvaron la vida del anciano. Pero al llevarlo al refugio temporal, no les esperaba el agradecimiento de los familiares, sino quejas histéricas. En ese momento, el anciano despertó y, al ver que le faltaba una mano, se derrumbó. El anciano le preguntó a Deke, ¿quién te ha dado derecho a cortarme la mano sin mi consentimiento? La expresión de Deke en ese momento era como la de un perro dorado acusado de robar galletas. Al ver la situación, Maya no pudo soportarlo más y se escondió en una habitación para desahogar sus emociones. Habían viajado desde Seattle hasta Los Ángeles para ayudar a apagar el incendio. Ahora estaban rodeados por el fuego y podían morir en cualquier momento. No solo eso, sino que, después de haber salvado a una persona, los culpaban sin piedad. Ella se derrumbó, sintiendo que todo era terrible y desesperado. Pero, inesperadamente, en ese momento, un adorable gatito saltó por la ventana. Jake se llenó de alegría. ¿No era ese el gatito perdido del anciano? Pensaban que el gatito había muerto en el incendio. Pero, en ese momento, apareció milagrosamente ante sus ojos. Sin embargo, poco después, lo que más temían sucedió. El incendio forestal había llegado a la puerta. No tenían salida. ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Tenían que esperar la muerte? Justo cuando todos estaban desesperados, el móvil de Maya sonó de repente. Para su sorpresa, era el jefe. Había encontrado una salida en una situación desesperada. Sin embargo, faltaban el capitán y Andy. Tenían que encontrarlos primero. En ese momento, el capitán y Andy, que habían salido a investigar la situación, se enfrentaban a una situación inimaginable. El incendio forestal avanzaba con tanta rapidez que parecía que iba a engullirlos. Por suerte, había una casa cercana con una piscina. Sin pensarlo dos veces, ambos se lanzaron al agua antes de que el fuego los alcanzara. No sabían cuánto tiempo había pasado, pero cuando el aire estaba a punto de agotarse, la luz de arriba finalmente se atenuó. Parecía que habían sobrevivido al momento más peligroso. Por suerte, había una abertura no muy lejos. Ambos corrieron hacia allí, pero todo estaba envuelto en llamas y humo denso. ¿Hacia dónde debían ir ahora? Justo cuando estaban desorientados, un camión de bomberos salió de la espesa niebla. Eran sus compañeros que habían venido a rescatarlos. Se mantuvieron en contacto con el jefe, quien les dijo que se dirigieran al oeste y buscaran una casa con una gran flor, ya que cerca de allí había un pequeño camino por el que podían escapar. Pero con todo ese humo, ¿cómo iban a ver una gran flor? Y lo peor era que el calor del fuego estaba derritiendo las ruedas y temían que el camión no aguantara mucho más. En ese momento crucial, Andy recordó que había visto la casa con las flores grandes. Parecía estar justo delante. Andy había visto esa casa, pero no tenía ni idea de cuándo había que girar para llegar a ese pequeño camino. No había otra opción. Maya decidió arriesgarlo todo y, para sorpresa de todos, lo consiguió. Todos gritaron que era un milagro. No podían creer que hubieran salido con vida. Una vez fuera, el anciano recibió atención médica más completa, y Deke se acercó con cierta incomodidad y devolvió el anillo de boda que había encontrado entre la hierba a la pareja de ancianos. Al ver el anillo, la pareja de ancianos se sintió con sentimientos encontrados. Aunque el anciano había perdido la mano en la que llevaba el anillo, al menos seguía vivo. Por otro lado, Jake buscaba al dueño del gato. Dijo que el dueño del gato era un anciano calvo muy simpático y le preguntó a la enfermera si lo había visto. Pero la enfermera le dijo que justo en ese momento había llegado un anciano que encajaba con la descripción, pero que se había caído y había fallecido. Jake se sintió muy triste, pero en ese momento, el anciano abrazó al gato que había recuperado como si fuera todo su mundo. Finalmente, el incendio forestal de Los Ángeles fue controlado, y todos los miembros del cuerpo de bomberos del Distrito 19 pudieron retirarse con éxito. Sin embargo, al regresar, Deke se metió en problemas, debido a que no obtuvo el consentimiento del anciano para amputarle la pierna. Sus superiores decidieron responsabilizarlo. Consideraron que había abusado de su autoridad, por lo que la oportunidad de ascenso y aumento de sueldo que Deke había conseguido con tanto esfuerzo se esfumó. Justo en ese momento, los bomberos recibieron una llamada de emergencia. Una mujer se había caído el anillo de boda mientras lavaba verduras. En un momento de distracción, intentó recogerlo y se le quedó atascado en el triturador de basura. Aunque apagó la máquina a tiempo, el dolor agudo en la mano le indicó que probablemente perdería el dedo. Sin embargo, su hija, que estaba a su lado, seguía jugando con el móvil como si nada hubiera pasado. Los tres bomberos, en cambio, tuvieron una actitud totalmente diferente. Tranquilizaron a la mujer con voz suave y se apresuraron a estudiar cómo desmontar la máquina. Pero la hija seguía pensando que su madre se estaba entrometiendo y, con impaciencia, le preguntó, si hay un grupo de bomberos aquí, ¿puedo salir a jugar? La madre no se esperaba que, justo cuando estaba a punto de salir, su hija levantara la mano para hacerle un gesto de que iba a publicar su vergüenza en WeChat. Antes de que pudiera enfadarse, vio que su hija tenía un tatuaje en la muñeca. La madre se enfadó mucho y empezó a sermonearla, pero la hija, impaciente por escuchar, encendió la máquina. Al ver que su madre gritaba de dolor, se rió con mucha alegría, y su madre parecía ya acostumbrada a ello. No le echó la culpa a su hija, sino que se preocupó por si el tatuaje de su mano se había inflamado. Les pido a los bomberos que echen un vistazo al tatuaje de mi hija, por si se ha inflamado. Los bomberos se miraron entre sí. ¡Qué madre tan cariñosa! Tras examinarlo, el tatuaje de la mano de la hija estaba un poco inflamado, pero no era grave. Solo había que ponerle un poco de pomada antibiótica. En ese momento, Jake no pudo contenerse y dijo, tu madre está hecha un desastre y tú solo te preocupas por si se te ha inflamado. ¿Tienes una madre tan buena? ¿No sabes dar las gracias? Mientras tanto,
Los bomberos seguían sin poder rescatarla. La madre no podía contener las lágrimas. Su amado no estaba a su lado y su hija la trataba así. Se sentía como una broma. Justo cuando estaba a punto de derrumbarse, los bomberos finalmente desmontaron la trituradora y liberaron su mano, aunque estaba ensangrentada y destrozada. Afortunadamente los 5 dedos estaban intactos. Al final, esta familia demostró que a veces lo que hay que triturar no son los dedos, sino el muro de hielo que separa a las generaciones.